Le tenía miedo a la lluvia, un miedo infantil, casi tembloroso. No porque no quisiera mojarse, ni porque fuera un emperador delicado, sino porque no podía cerrar la boca, en serio, nunca. Y cuando llovía, las gotas le caían directo dentro, como si el cielo se burlara de él. Y eso que ni siquiera quería ser emperador. Soñaba con estar en un monasterio, tocar la flauta, componer música, ser pequeño, invisible, un monje discreto. Pero el destino lo convirtió en majestad, con corona, con una herencia maldita y con dientes podridos por el escorbuto. Leopoldo era torpe, bajo de estatura, con una mandíbula prominente que le dificultaba hablar y comer. Siempre llevaba gafas, porque apenas veía. Le daba vergüenza hablar con mujeres, con la gente, pero más que nada, consigo mismo. Y ese día, el 5 de diciembre de 1666, estaba en medio del patio imperial de Viena. El cielo, por fin, estaba despejado, y él daba gracias a Dios, porque no llovía. Ese día recibía a su prometida. La carroza se detuvo con un leve crujido. De ella bajó una niña, muy joven, con un rostro de porcelana y un vestido que crujía como un cuento de hadas, tan voluminoso que parecía esconder un ballet entero. Era delgada, casi flotaba, como un pétalo de almendro en la bruma de primavera. Se paró frente a él, lo miró desde abajo y sonrió suavemente. «Tío, ahora usted es mi esposo», susurró. Leopoldo se quedó inmóvil. Le pareció que todo el mundo en la corte se había congelado. La miró. A esa niña, su sobrina, su prometida, su destino, y no supo qué decir. Le pareció más alta de lo que imaginaba. ¿Serían los zapatos? Entonces, como si leyera su mente, ella se inclinó, se quitó los zapatos y se quedó descalza, solo con sus medias blancas sobre la piedra helada. El viento rozó su falda. Diciembre le mordía las mejillas, pero ella permanecía tranquila y no lo miraba desde arriba. Y en ese instante él se enamoró, no de la niña, sino de ese gesto, de su delicadeza, de su humildad, de ese tío dicho con respeto. Ella no lo humilló, lo salvó. Y él se enamoró para siempre, una niña nacida del parentesco. Margarita Teresa vino al mundo en Madrid, en una casa donde los árboles genealógicos eran más antiguos que el mármol, y la sangre circulaba como en un vaso cerrado. Sus padres eran Habsburgo, de los auténticos, de los que llevaban el poder marcado en la frente, y compartían a la misma bisabuela. Su padre, el rey Felipe, era tío de su madre, María Ana, 30 años de diferencia entre ellos. Pero, ¿a quién le importaba? Era una dinastía, y ahí no decidía el corazón, sino los cuadros genealógicos, sangre con sangre, trono con trono. Así fue el pacto. Cuando nació Margarita, el 12 de julio de 1651, no la recibieron solo con alegría, sino también con miedo. Antes que ella, la familia ya había tenido 5 hijos. Todos murieron, algunos al nacer, otros en brazos. La casa rebosaba de oro, sirvientes y oraciones, pero sobre la cuna siempre flotaba una sombra. ¿Se quedará con nosotros?, susurraba la madre. «O el Señor nos la quitará también», suspiraba el padre. Pero Margarita sobrevivió. Era fuerte, vivaz, ruidosa. Tenía el pelo claro, como su madre, y unos ojos profundos que parecían más viejos que su edad. Decían que era una de las niñas más inteligentes que había pisado la corte española. La querían, la cuidaban, la mimaban y, al mismo tiempo, la miraban como a una moneda de cambio. Felipe solía sentarse junto a la ventana, mirando hacia el jardín, y murmuraba en voz baja: «Si la envío al extranjero, perdemos poder. Si se queda, ¿y si no puede tener hijos? ¿Y si todo termina con ella?». Los consejeros, detrás, se miraban en silencio,
porque pensaban exactamente lo mismo. Una princesa que todos querían y nadie tomaba. Margarita aún no cumplía 10 años cuando empezaron a llegar las primeras cartas de proposición. Los políticos de Europa sabían el valor de esa niña. En ese cuerpo frágil vivía una dinastía entera, legitimidad, prestigio y una dote gigantesca. Su Majestad, informaban al rey, Su Majestad Carlos de Inglaterra está interesado en la mano de doña Margarita. Felipe asentía, pero en su interior sonreía con ironía. Interesado. Claro que sí. ¿Quién no querría casarse con una infanta española con una corona en el horizonte? Pero Carlos acabó casándose con una princesa portuguesa, tal vez por amor. Tal vez por política. En cambio, Viena no se rendía. Las cartas llegaban una tras otra, unas oficiales, otras afectuosas, todas insistentes. No la entreguen a nadie, escribía el emperador. Debe estar aquí, con nosotros. Nadie leía esas cartas en voz alta delante de Margarita, pero ella lo sentía. En su cuarto se hablaba cada vez más en susurros. Las criadas se sobresaltaban al oír la palabra emperador, y su padre se volvía silencioso cada vez que recibía un sobre con el sello del Sacro Imperio. ¿Les gusto?, preguntó ella un día, en voz baja. María Ana sonrió con ternura y la abrazó. Sí, hija, pero no eres un adorno, eres nuestro orgullo, y haremos lo correcto. Aún así, en el fondo, Margarita ya lo entendía. Su destino no lo escribía ella. Y quizá, Viena no era solo una ciudad, sino una sentencia. Un niño elegido no por el destino, sino por la muerte. Leopoldo nunca soñó con una corona, soñaba con sonidos, con las notas que viven entre el silencio y la respiración, con una flauta que suena más clara que cualquier voz, con el silencio del monasterio donde los libros huelen a cuero y la oración no es deber, sino el ritmo del alma. Era el hijo menor, y eso quería decir libre, libre del peso del trono, de la política, de las eternas negociaciones. Su hermano mayor, brillante, fuerte, nacido para gobernar, era el destinado al poder. Leopoldo, en cambio, estudiaba himnos latinos, leía filosofía, trazaba letras góticas con pluma de tinta y era casi feliz. Pero una mañana, los mensajeros llegaron al monasterio. Su Alteza ha muerto, dijeron, y todo terminó. A Leopoldo no le preguntaron nada, lo sacaron de allí de inmediato, sin despedidas, sin explicaciones. Le quitaron la sotana, le pusieron un jubón, le entregaron un cetro y lo sentaron bajo los retratos de emperadores a los que ahora debía alcanzar, o, mejor aún, superar. Un niño con la mandíbula torcida. No era apuesto, ni siquiera agradable. Tenía baja estatura, una palidez enfermiza y esa mandíbula de los Habsburgo tan prominente que no podía cerrar bien la boca. Cuando llovía, no solo usaba el paraguas sobre la cabeza, también sobre el rostro, para no ahogarse. Su vista era débil desde pequeño. Apenas distinguía rostros, siempre entrecerraba los ojos, con gafas de cristales gruesos. Sus dientes se estropearon muy pronto por el escorbuto y la falta de leche en la infancia. Le daba vergüenza comer delante de otros, le daba vergüenza hablar, pero, más que nada, le daban vergüenza las mujeres. Nunca ha tratado con damas, susurraba el embajador francés de Gramont. No conoce la pasión, añadía el veneciano, de Molino. Y era cierto, las mujeres, para él, eran figuras de cuentos y retratos, criaturas lejanas, como heroínas de romances antiguos. No sabía cómo acercarse a ellas, ni siquiera si podía, porque, en el fondo, aún se sentía ese muchacho del convento, al que por error alguien había llamado emperador. Retratos de un sueño.
Las primeras cartas de Madrid no traían noticias, traían pinturas. Diego Velázquez, el gran pintor de la corte española, retrataba a Margarita Teresa cada año. Esos retratos se enviaban a Viena como si fuesen sinónimos del futuro, envueltos en barniz y esperanza. Leopoldo desplegaba el lienzo y se quedaba sin aliento. Lo miraba una niña con un peinado claro y voluminoso, con un rostro tallado en marfil. En cada cuadro ella crecía. Primero, un bebé, luego, una niña con vestido de campana y después, casi una mujer. Él no la conocía, nunca había oído su voz, pero en lo más profundo de su alma creía que ella también lo esperaba, que también miraba su retrato, que también tenía miedo y soñaba. «¿Está sonriéndome?», murmuró él una vez, mirando uno de los cuadros. «Majestad, es solo el reflejo del barniz», dijo el ayuda de cámara, con voz seca. Pero Leopoldo sabía que no era luz, era esperanza, una promesa de papel y una boda sin novio. El 6 de abril de 1663, la corte española se vistió de solemnidad. Bajo la luz de las velas, el sonido de copas de plata y el roce de capas reales se anunció. La infanta Margarita Teresa quedaba prometida al emperador del Sacro Imperio Romano, su propio tío, Leopoldo. Ella tenía 12 años. «Aún juega con muñecas», susurraban las criadas. «Pronto jugará a ser reina», respondían los consejeros. En aquellos años, a pocos les importaba lo que sentía la prometida. Su cuerpo aún no conocía el dolor del crecimiento, y su alma no tenía permiso para el miedo. Todo seguía el plan. Según las tablas dinásticas, España debía sellar su alianza con Austria, y no había mejor forma que a través de Margarita. Esperando crecer. Pasó un año, luego otro. La niña crecía como crecen los árboles en los jardines del palacio, bajo vigilancia, con revisiones diarias, con oraciones, con informes médicos. «Ya está lista». «Aún no». «¿Y ahora?» «Un poco más». Así pasaban los meses, así buscaban el día. Y por fin, a principios de 1666, médicos y eclesiásticos coincidieron. Sí, la infanta estaba preparada para casarse, física, formal y políticamente. Ya podía ser entregada. Pero el novio no estaba allí. La boda se celebró en Madrid, sin Leopoldo. En su lugar, frente al altar, estaba un hombre con un jubón negro, rostro severo y manos frías. Él pronunciaba los votos, asentía ante el obispo, firmaba los documentos. Él se casaba con la niña en nombre del emperador. Margarita sonrió poco ese día. Sabía cómo comportarse en la ceremonia, pero sus ojos vagaban entre las columnas, como si buscaran a alguien que no había llegado. «¿Cuándo vendrá?», susurró a su madre. «Pronto», respondió una voz dulce y llena de preocupación. El camino hacia Viena fue largo, solemne y pesado. Margarita viajaba con un séquito de carros escoltados por soldados, sacerdotes y doncellas. No solo llevaba vestidos de la última moda española, ni abanicos de China o sedas de Nápoles. Llevaba su destino y una dote, entre cofres y alfombras, entre vajillas de oro y marcos de hierro forjado, escondida en un estuche de terciopelo, viajaba una de las piedras más valiosas de Europa, el diamante Wittelsbach. Su brillo, azul y frío como la luna, era símbolo del poder dinástico. Margarita lo llevaba como un talismán, o quizás como rescate por su futuro. Preparativos para la recepción del siglo. Mientras tanto, en Viena, Leopoldo practicaba cómo sonreír. Ensayaba frases frente al espejo. Probaba diferentes posturas para que su mandíbula no se viera tan grotesca. Escogía guantes largos para ocultar las manos, donde siempre temblaban los dedos. El emperador, que nunca había estado con una mujer,
se preparaba para recibir a su joven esposa. «Ella tendrá miedo», le dijo al chambelán, «y quedará deslumbrada por su atención, Majestad», respondió él haciendo una reverencia. Leopoldo asintió. Lo entendía bien. No podía decepcionarla, no a ella, no a la corte, no a Europa entera, que seguía ese matrimonio como un símbolo de equilibrio. Ordenó construir un teatro. Supervisó el menú del banquete nupcial para 300 personas. Escogió la música, una música que él mismo había compuesto. Y solo pedía una cosa, que a Margarita le gustara, que sintiera que en Viena la esperaban, no solo como prometida, sino como mujer, como reina, como salvación. La boda imperial y las medias en la nieve. La boda que Viena nunca olvidó no empezó con un sacerdote, empezó con un teatro, con una obra escrita por el propio emperador. Leopoldo hizo levantar un edificio solo para ella, de madera y terciopelo, con columnas doradas y cientos de velas encendidas. Allí se escuchaba la música que él mismo había escrito. Él dirigía. Él temblaba detrás del telón y esperaba, con el alma en vilo, una señal de su mirada. ¿Le estará gustando?, se preguntaba una y otra vez. ¿O pensará que es ridículo? Pero Margarita no se reía. Sentada a su lado en el palco, lo miraba con calma y dulzura. A veces asentía, a veces apenas sonreía. Y en esos instantes, el corazón de Leopoldo latía con tanta fuerza que pensaba que iba a escaparse por su boca, fuego sobre el Danubio helado. Las celebraciones nupciales no duraron un día, duraron todo el invierno. Los bailes se turnaban con máscaras, las máscaras con desfiles, y en ellos desfilaban dragones, pastoras, caballeros y ninfas. Viena ardía de luz. Sobre el Danubio estallaban fuegos artificiales tan brillantes que parecía que el cielo entero se inclinaba ante los novios. En las calles se horneaban pasteles, se repartía vino dulce. Los campesinos recibían sacos de grano, canastas con pescado ahumado y a veces monedas de plata. «Es un regalo de los recién casados», decían los heraldos. «Que el pueblo entero celebre con ellos», pero no todos celebraban. Los ladrones, atraídos por la muchedumbre y los bolsillos abiertos, llegaban de todas partes del imperio. Los atrapaban, los encerraban en cepos, los exhibían en la plaza y sin compasión los azotaban. Las víctimas, en cambio, recibían compensaciones. Leopoldo ordenó pagar, con su propio dinero. «Ellos no vinieron a una ejecución», dijo, «vinieron a una fiesta, y yo respondo por cada uno que salió a la calle en nuestro honor, una niña que caminaba como una reina». Margarita tenía solo 15 años, pero se movía como si hubiera nacido con una corona. Su andar era sereno, su reverencia perfecta, su espalda recta, ni un solo temblor en la voz. Viena se quedó en silencio. «Nació emperatriz», susurraban las damas de la corte. «No, se hizo emperatriz», corregían los hombres, siguiéndola con la mirada. Ella se esforzaba, aprendía rápido, y lo más importante, no se quejaba, ni siquiera cuando el frío le calaba los huesos, ni siquiera cuando el alemán sonaba como una lengua de espíritus ajenos. Margarita nunca mostraba debilidad, y aún así, el primer día que pisó suelo vienés, ocurrió algo que todos recordarían con ternura. Bajó de la carroza, alta, delgada, vestida con un traje hecho en Madrid. Leopoldo, con uniforme y rostro nervioso, la miró de abajo hacia arriba, y en ese instante lo entendió. Ella era más alta. Se sintió incómodo. Toda Europa los observaba. Dio un paso atrás. Margarita notó su mirada y sonrió con suavidad. Luego, simplemente se quitó los zapatos. «Sí»,
Se quedó en medias blancas, de pie sobre la nieve, sobre la piedra helada del palacio. «Así está mejor, tío esposo», dijo con un leve acento español. «Mucho mejor», murmuró él, y en ese momento se enamoró para siempre, no de su cuerpo, no de su belleza, sino de ese gesto, de su tacto, de su calidez, de la manera en que lo salvó de la vergüenza, sin que nadie lo notara, nadie excepto él. Un palacio triste y el deseo de ser madre. Su primer hijo nació en septiembre de 1667. Un varón pequeño, rosado, con dedos finos y un título demasiado grande. Lo llamaron Leopoldo Wenzel, en honor al padre y a la tradición. La corte celebró, los cañones tronaron, las iglesias cantaron himnos de gratitud y Margarita lloró, no de tristeza, de alegría, de alivio. «Lo logré», susurró esa noche mientras la nodriza se llevaba al bebé dormido. «No los decepcioné». Leopoldo, torpemente, le apretó la mano. «Ya lo eras todo para mí», dijo. «Ahora también eres madre». Ella sonrió, y por un momento creyó que todo iría bien. Pero no fue así. Funerales pequeños. Un año después nace otro niño, un varón, y muere, casi de inmediato. 2 años después, otro más. También muere. Después, una niña, María Antonia. Sobrevive, pero crece débil, pálida, siempre enferma. Margarita no lo entiende. Ella es infanta de España, hija de un rey católico, nacida para dar herederos, pero sus hijos mueren, uno tras otro. «Es una maldición», susurra una noche, sentada junto a la ventana. Mira la niebla de Viena, el silencio, el invierno, peregrinaciones, velas y lágrimas. Comienza a visitar conventos, reza, se arrodilla, ofrece cálices de oro, íconos con esmeraldas, viste a las monjas, toca tumbas de santos, permanece de pie en la misa hasta que sus piernas tiemblan. «Lo daré todo», le dice a Leopoldo. «Solo quiero que vivan». Él asiente. También sufre. Pero calla. Siempre ha sabido callar. Margarita, en cambio, busca culpables, en sí misma, en los sirvientes, en el pueblo. «¿Y si alguien nos desea mal?», pregunta el confesor. «¿Y si es un castigo?». Él habla de pruebas, de paciencia, del plan divino, pero Margarita ya no quiere tener paciencia, ira y destrucción. Un día entra al despacho de su esposo, los ojos enrojecidos, los labios temblando. «Ya tomé una decisión», dice. «La sinagoga, la de Viena, debe ser destruida». «¿Por qué?», pregunta Leopoldo con voz baja. «Porque no rezan por nosotros. Tal vez rezan contra nosotros». No grita. Está demasiado cansada para gritar, pero en su voz hay hielo y una decisión que nadie se atreve a frenar, y la sinagoga cae. Los muros tiemblan, las piedras se vuelven polvo, las oraciones que durante siglos llenaron ese lugar se apagan bajo los golpes de los martillos vieneses. Nadie protesta, nadie contradice a la emperatriz que llora, pero por dentro sigue el vacío. La maldición no se va. Silencio. El palacio se vuelve más callado. Las fiestas más sobrias, los cortesanos más prudentes. Margarita se encierra, mira por la ventana, alimenta a su hija, la única que queda. A veces toma una sonaja, una pequeñita sin peso. La agita, largo, muy largo, y suena, como si alguien todavía estuviera allí, pero la habitación está vacía. El oro se apaga. Al principio brillaba, como un rayo de sol traído desde Madrid, cálida, brillante, un poco ajena pero encantadora. Su acento era suave, su andar elegante, su vestido casi fuera del protocolo. Pero al principio se lo perdonaban. «Es dulce», decían. «No es alemana, pero tiene gracia. Es joven, aprenderá», pero no aprendió. El alemán no entraba en su boca.
Le sonaba duro, afilado, como Viena. No el clima, no, el alma. La ciudad era fría. Los cortesanos, amables, pero distantes. Las doncellas, atentas, pero silenciosas. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más sentía que no pertenecía. Al principio fueron susurros. La emperatriz aún no se adapta. ¿Sigue hablando en español? ¿Cómo puede gobernar sin entender a su gente? Luego vinieron los murmullos más fuertes. No ama a Viena. Y quizá Viena tampoco la ama a ella. Y al final llegaron las frases claras, duras, secas. Hay que reemplazarla. La nieve tras el cristal. Margarita lo sabía, lo oía, a veces con sus propios oídos, a veces en el silencio, mirando el cristal helado o atrapando la mirada de una criada que duraba un segundo más de lo normal. No discutía, no sabía pelear. Solo se volvió más callada, se encerraba, escribía cartas a España, dibujaba flores en los bordes del libro de rezos de su hija, y callaba. El último invierno. En el invierno de 1673, Margarita volvió a quedarse embarazada. Su cuerpo, cansado, débil, sus manos, frías incluso junto al fuego, su rostro, pálido como la nieve. Hay que darle calor, decían los médicos. No quiere comer, murmuraban las criadas. Que descanse, pero no se levantó más. El resfriado se volvió fiebre, la fiebre, delirio. Llamaba a sus hijos muertos por sus nombres, a veces en español, a veces en alemán. Una noche susurró: «No me dejarás, ¿verdad?». Leopoldo no respondió, solo le tomó la mano, y supo que se iba. Primavera sin sol. En primavera Margarita Teresa murió. Tenía 21 años. Ese día no hubo sol, tampoco hubo grandes funerales. Todo fue sobrio, católico, silencioso. Leopoldo estaba junto a su ataúd. No dijo palabra, solo repetía por dentro: «Mi única Margarita, mi única». 4 meses después, el emperador volvió a casarse. Tardó en mirar a su nueva esposa, no por rechazo, sino porque en cada gesto buscaba a la otra, a Margarita. Pero ella ya no estaba, se había ido, se había vuelto historia, como un rayo de un sol lejano, breve, cálido, y ya apagado, la niña a la que no dejaron ser reina. Cuando Margarita Teresa agonizaba, tenía en brazos a una niña diminuta, María Antonia, su única hija viva, su última esperanza. «Cuídala», susurró Margarita a su esposo, «que ella sea lo que yo no pude ser». Leopoldo asintió y lo prometió. María Antonia creció a la sombra de una madre que no recordaba, pero cuyo dolor había mamado desde la cuna. Heredó la piel clara, los ojos limpios, los rasgos delicados, pero también heredó otras cosas: la debilidad del cuerpo, el corazón frágil y las paredes frías del palacio, donde por cada palabra amable venían 2 llenas de sospecha. Desde niña la preparaban para la grandeza. Eres hija de emperatriz, nieta de rey. Eres el puente entre dinastías. Tu sangre es un tratado político. En los pasillos se murmuraba: ella debe heredar la corona de España. Es la última rama legítima. Si España quiere paz, ella debe reinar. Pero como su madre, María no se pertenecía, un matrimonio como paso al vacío. A los 17 años la casaron con el príncipe bávaro Maximiliano Manuel. La alianza parecía perfecta. Ella, posible reina de España. Él, heredero de una poderosa casa católica. Su hijo podría unir coronas, detener guerras, calmar conflictos. Eso soñaban los diplomáticos, eso escribían los periódicos. Pero no María Antonia. Estaba enferma a menudo. Su embarazo fue difícil, el parto casi la mata. El niño nació, pero nadie sabía si viviría, y ella se apagaba. Como una vela al viento, decían en la corte. Demasiado delgada,
demasiado cansada para arder. Sufría del cuerpo, de la desconfianza y del peso de un mundo que aún le exigía demasiado. Una vez más, una mujer fue usada como ficha en un juego real, y nadie se detuvo a compadecerla. El trono que nunca llegó, formalmente seguía siendo heredera de la corona española, en el papel princesa, en la realidad una joven con los ojos de su madre y una voz que cada año se hacía más baja. A los 23 años murió, no en una batalla, no en un trono, murió en una cama, en un palacio ajeno, rodeada de médicos y curas que recitaban las palabras correctas, pero ya no esperaban milagros. Nadie gritó, ¡Viva la reina! Nadie le puso una corona. Se fue como su madre, demasiado pronto, demasiado en silencio. Con su muerte, se rompió la esperanza de los Habsburgo. Ya no habría herederos directos al trono de España. Entonces comenzó la Guerra de Sucesión. Europa ardió como una hoguera encendida por una corona rota. Y mientras reyes firmaban pactos, ejércitos marchaban y tronos cambiaban de manos. En un viejo monasterio, una monja encendió una vela. La colocó con cuidado, junto a una imagen desgastada por el tiempo, y susurró: que Margarita y su hija descansen donde no existe la política, solo el amor.